¿Qué opinas de la interpretación de los sueños y la rama de la psicología del Es psicoanálisis? fascinante, súper divertido, Ajá. pero divertido, ya está. O sea que no. Leerse a Freud, yo René esto lo digo porque en mi gremio en la actualidad Freud es anatema. Ujú. O sea, en psicología Freud es es un outlier que hay que olvidar porque eso no es psicología, es otra Sí, cosa. estoy enterado de eso. Exactamente, pues sí, porque es bastante frecuente escuchar ese tipo de diagnósticos entre gente que está en mi gremio. Pero yo recomiendo encarecidamente a cualquier estudiante de psicología que lea a Freud, porque es una delicia. Ujú. Es una maravilla, es una persona súper culta, te ayuda a pensar. O sea, son todo ventajas. Ajá. Ahora bien, de ahí pasar a darle credibilidad a su planteamiento sobre que los sueños puedan ser interpretables y nos dé información interesante a nivel psicológico, hay Ujú. un trecho muy grande. Okey, ¿Vale? okey. Entonces, a ese nivel, lo que están planteando en la actualidad, en tiempos recientes, los neurocientíficos, Ajá. sobre la pregunta que quizá tenga algo que ver con lo que tú planteas, ¿por qué soñamos? Sí. Es una pregunta o sea, la respuesta que tenemos ahora es muy trivial, es muy pedestre. Y se basa en lo siguiente, te lo explico rápidamente, no me voy a enrollar. No, no, o enróllate. A mí el tema de los sueños me ha interesado desde Sí, niño. sí, pues la idea es la siguiente. Vamos a ver, el único sentido que pierde contacto con la realidad durante 8 horas al día, por lo menos, es la visión, Ujú. ¿vale? Porque dejamos de ver. Cuando dormimos, dejamos de ver. Entonces, el cerebro es muy canalla. Entonces, cuando hay una zona del cerebro, de la corteza cerebral que no recibe estimulación, Ujú. las que están al lado intentan invadirla. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se defienden las zonas visuales del cerebro cuando no reciben estimulación del exterior? Soñando. En general, ¿cómo soñamos? Con escenas y tal, ¿no? Ajá. Entonces, eso es una actividad espontánea del cerebro que hace la corteza visual para defenderse de ser colonizada por las zonas de procesamiento Ajá. auditivo, etcétera. O sea, algo tan sencillo como eso. Pero el hecho de que tengamos visiones obedece a ese mecanismo tan sencillo, pero el tipo de visiones que tenemos no tiene ningún significado psicológico. Se lo damos nosotros cuando nos despertamos. Ajá. Oh, estaba soñando que tal. Y entonces le damos una interpretación a posteriori al tipo de imágenes que se han generado espontáneamente en mi corteza visual. Ujú. ¿Y tú crees que, por ejemplo, podría tener algún tipo de utilidad para alguien? Ya no hablo desde un punto de vista científico o empírico, pero me refiero, ¿crees que existe la posibilidad de que a través de ciertos sueños y un análisis, pues, lo más exhaustivo que se puede hacer de ese tipo de sueños, se podría llegar a conocer alguna información importante para el desarrollo de un individuo? En principio no. Vale, En principio no. vale. Pero mantengo la mente abierta, ¿eh? O sea, Ajá, porque sí, sí. es posible que en algunos años alguien encuentre algún modo de Ujú. demostrar que eso tiene alguna utilidad. Ajá, Pero a día de hoy a mí no me consta. ok. Y relacionado con este tema, evidentemente en el psicoanálisis se le da mucha importancia a la infancia, ¿no? A los temas de la infancia, a los traumas de la infancia, eventos ocurridos. ¿Hasta qué punto tiene importancia los eventos ocurridos a una temprana edad en los individuos? Yo personalmente, que no soy científico ni académico, a mí me encanta darles importancia, ¿no? Y considero que personalmente hay muchas cosas que me han afectado fuertemente en la infancia, pero claro, no sé hasta qué punto me han condicionado el resto de mi vida, o no. Claro. A ver, por lo que sabemos en la investigación científica, René, Ujú. la inmensa mayoría de la gente que tiene alguna experiencia calificada de traumática en la infancia Ujú. se sobrepone sin problema. Okey. Y esto yo creo que es una noticia fantástica, Sí. en el sentido de que esto demuestra que los humanos somos muy resistentes al tipo de experiencias que tenemos desde que nacemos. O sea, aguantamos muy bien el tipo y eso hace que tengamos un desarrollo, digamos, relativamente normal, la mayoría de los humanos, a pesar de que tengamos experiencias traumáticas en la infancia o que califiquemos de traumáticas. Y esto es Es importante. muy relativo, claro. Claro, efectivamente. Eso por un lado. Y por otro, que algo que te ha afectado en un momento determinado de tu vida, eso no quiere decir que tenga un efecto permanente, habrá que demostrarlo. Ujú. Y lo que se ha visto cuando antes te hacía referencia a estudios que hacemos con personas desde que nacen hasta que se mueren. Sí. Entonces, eso te permite ver todo el recorrido vital. Ujú. Entonces, algo que a los 4 años es muy importante para ti, a lo mejor a los 8 ha perdido importancia. Y Ujú. de hecho, al comparar ese tipo de experiencias en la infancia en su impacto a largo plazo,
en la inmensa mayoría de las ocasiones no tiene un impacto a largo plazo. El efecto se disipa y algo que tú crees que puede tener que ver con esa experiencia traumática en realidad tiene que ver con cómo eres tú, no Ujú, por la experiencia, sino por cómo eres tú, o cómo has vivido esa experiencia, cómo la has reinterpretado y cómo afecta a tu vida en la edad adulta. ujú, Entonces, ese tipo de información yo creo que es muy importante y conviene darla siempre que se tiene oportunidad. Somos muy resistentes y tiene que ser así, porque por naturaleza no sabemos qué nos vamos a encontrar. Entonces, tu proceso como de desarrollo como persona tiene que ser relativamente inasequible al desaliento. Esto es ujú. importante, ¿no? Ahora bien, como ya hemos tenido oportunidad de comentar en esta conversación un par de veces por lo menos, en algunos casos esa experiencia traumática sí que tiene un impacto a largo plazo, que es lo que llama la atención. Cuando tú le preguntas a un adulto, y de pequeño tal cosa, pero es retrospectivo. Y le preguntamos por su pasado. Y cuando se bucea sobre ese pasado, la fiabilidad de ese recuerdo es muy discutible. La Mm, memoria es muy frágil, 100%, sí, sí, muy sí. frágil. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de informes retrospectivos en el que tú le preguntas a alguien sobre su pasado. Cuando tú comparas lo que se pregunta sobre el pasado con lo que sabemos que ha ocurrido porque lo hemos visto en el momento, Ajá. la diferencia es brutal. Ya, Brutal, ¿no? sí, Entonces sí, hay que sí. tener cuidado con ese tipo de información, mucho cuidado. ¿Existe el concepto de inteligencia emocional? Hombre, O sea, como existir como existe, me existir refiero, ¿tiene algún existe, tipo claro, claro, de claro. veracidad o de Sí, a ver, esto hace referencia a hasta qué punto hay personas que tienen una gestión emocional más eficiente o más desastrosa. Ujú, Y desde ese punto de vista, a nivel conceptual, sí que hay que admitir que existe. vale. Otra cosa es qué es eso de la Ujú, inteligencia emocional, ¿no? Y por lo que sabemos en la investigación psicológica, la gente que presenta una mejor gestión emocional lo hace porque tiene una configuración de características de personalidad que le hacen la vida más fácil. ujú, ¿Qué configuración? Pues muy fácil. La gente que es más sociable, la gente que es más amable, la gente que tiene un mayor nivel de responsabilidad, que es más estable emocionalmente y además tiene apertura a experiencias novedosas y tal. Esa combinación ujú, hace que tu capacidad para gestionar emociones sea más eficiente y eso ujú. se refleja en una mayor inteligencia emocional, que se le llama inteligencia, ¿y sabes por qué razón? Porque a llamarle a cualquier cosa inteligente le da más valor, Ya. pero en realidad no es una inteligencia. Sí, sí, suena como más Claro, claro, magnánimo. tenemos teléfonos inteligentes, tenemos coches inteligentes, eso da un valor añadido, ¿no? Si es Sí. inteligente, mola más, ¿no? Pero no es una inteligencia más. Ujú, O sea, esa capacidad de gestión emocional interactúa con tu capacidad intelectual, porque recuerda que el intelecto es eso que integra, ujú. Sí, y no solamente integra mi capacidad para hablar o para darme cuenta del o entorno, sea, para... jerárquicamente estaría arriba y Ec- debajo estarían. Eso es, eso es. Y esa gestión emocional está influida por esa capacidad intelectual, de cierto modo, pero no tiene una entidad propia, vamos a decirlo Ujú, así, sino que tiene que ver con cómo es tu personalidad, que te puede hacer la vida más fácil, incluyendo la gestión de las emociones, y también depende de tu capacidad intelectual fría. Tú puedes controlar mejor tus emociones y gestionarlas si eres más espabilado. Y claro. permíteme que sea tan expresivo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es así, o sea, alguien que es muy inestable emocionalmente, le afecta más cualquier circunstancia del entorno, Ujú, pero si es espabilado, lo va a controlar, ujú. Ya, con más probabilidad. No ya. siempre, pero con más probabilidad. Antes estuvimos hablando de las comisiones de asesoramiento científico y las políticas sociales. Y creo que es un tema muy interesante y me gustaría saber qué opinas tú de todo este Bueno, asunto. ahora está de moda, ¿no, René? O sea, Ujú. creo recordar, a lo mejor me equivoco porque mi seguimiento de las noticias diarias pues no es muy allá, Sí, ¿no? pues el mío tampoco es muy allá, o sea que estamos servidos. Pero parece ser que se están cociendo comisiones de asesoramiento científico para el Congreso de los Diputados. Ujú. Pero claro, yo soy muy escéptico. Ok. Soy muy escéptico porque me gustaría conocer la composición de esas comisiones, Ujú, en función de qué tipo de criterios se está eligiendo a los científicos que van a ejercer funciones de asesoramiento. ujú, Y te pongo un ejemplo muy sensible. Un tema que nos preocupa socialmente, como tú sabes, es el tema de la violencia de género, que yo he trabajado bastante ujú, bueno, tengo conexión con gente que trabaja en ese campo, ¿no? Entonces, pero lo que veo habitualmente es que los científicos que están involucrados en esta cuestión son muy del establishment. ajá. O sea, hay una doctrina que me parece muy bien, ¿no? Eso no lo critico, ¿no? Pero hay una manera de verlo ideológicamente y lo que necesitamos en este tipo de comisiones es justamente gente que no esté de acuerdo con esa postura.
O sea, necesitamos que haya diferentes visiones sobre el mismo fenómeno porque lo que pretendemos es resolver el problema, no encontrar algo que nos dé la razón Ya. a esa visión ideológica. Yo quiero yo, si fuera el político que estoy en este tipo de asuntos, quiero una comisión heterogénea. Ujú. ¿Quién piensa de manera diferente para ponerlos a discutir con luz y taquígrafos y que defiendan sus posturas? Porque mi objetivo, ¿cuál es? ¿Tener razón o acercarme a la verdad para intentar resolver el problema? ¿Cuál es mi objetivo? Claro, ¿Voy a elegir científicos que me den la razón o científicos que me lleven la contraria para que me ayuden a mejorar? claro. Y este es el punto fundamental. Entonces, cuando hablamos de que la política debería estar respaldada por la ciencia, debería estar respaldada de esta manera. Informada, más que respaldada, René, Informada. informada. O sea, pregunta a científicos que tengan diferentes posturas y que puedan defenderlas con la información que tenemos en la actualidad, Ujú, y a partir de ahí infórmate al respecto ujú. y procura adoptar una doctrina política que al menos no le dé la espalda.